Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Vamos a concluir esta semana de estos devocionales hermosos acerca del Espíritu Santo, de cómo vivir en el Espíritu, cómo experimentar la presencia y la vida de Dios, de conocer al Espíritu Santo. Jesucristo no vino a este mundo a escuchar problemas imaginarios. Él vino al mundo a salvarnos de problemas reales. Y si los cristianos fuéramos realmente quienes tendríamos que ser, nos importarían los problemas reales. No sé por qué, pero queremos emociones de cualquier tipo. Las personas quieren emocionarse de una o de otra manera, pero están aquellos que quieren ser llenos del Espíritu Santo y conocen su valor. La mayoría lo desea por lo emocionante que es, pero no quieren su santidad. Quieren su gozo, pero no quieren la pureza de una vida llena del Espíritu. El título de hoy es Caminando con el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos cultivar una relación con el Espíritu Santo? Ayer veíamos en Amós 3:3, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Y esa es, por supuesto, una pregunta retórica, y la respuesta está implícita en la pregunta. ¿Podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues la respuesta es sencilla, no. Ahora, si dos caminaran juntos, tienen que ponerse de acuerdo en muchas cosas, tienen que concordar en qué dirección irán. Imagina que tuviéramos este diálogo. Oye, voy a salir a caminar. Pues yo también. ¿Podríamos ir juntos? Bueno, depende si vamos para el mismo lado. Bueno, me dirías tú, yo iré hacia el oeste. Oh, lo siento, pero yo caminaré hacia el oeste. O sea, no podremos caminar juntos a menos que nos pongamos de acuerdo para ir hacia el mismo lado. No podemos caminar con el Espíritu Santo a menos que aceptemos caminar hacia donde Él camina e ir en la dirección en la que Él va. Para poder caminar juntos, tenemos que estar de acuerdo en la dirección que tomaremos, pero también en el destino al que queremos llegar. Tenemos que tener un destino establecido y decir, voy hacia ese mismo lugar, ese mismo destino. Si no nos ponemos de acuerdo en el destino, no podremos caminar juntos. Otra cosa a concordar es el camino que tomaremos. Por ejemplo, si yo quiero ir vamos a suponer, a Nueva York, existen 4 o 5 rutas que puedo tomar. Y si iremos juntos a Nueva York, pues tendremos que ponernos de acuerdo en qué ruta vamos a tomar y decir, nos mantendremos juntos, iremos por la misma ruta, no vamos a elegir rutas diferentes. Es posible también llegar a China por el este, pero también por el oeste. Todo depende del camino que uno quiera tomar. Algunos misioneros navegan por la costa oeste para llegar a la India y otros navegan por la costa este, descienden por el Mediterráneo hasta arribar a su destino. Para poder viajar juntos tenemos que ponernos de acuerdo en qué ruta vamos a utilizar. Y también ambos tenemos que estar de acuerdo en que viajar juntos será una ventaja. Algunas personas no son buenas compañeras de viaje. Por eso tendremos que preguntarnos una vez más, ¿andarán dos juntos? Tendremos que ponernos de acuerdo en la dirección en la que iremos, el destino, la ruta y si queremos ir juntos. Algunas personas simplemente no quieren ponerse de acuerdo, tienen que tomar una decisión, tendrán que decidir si realmente quieren ir por donde va el Espíritu. El camino lleno del Espíritu debe ser un camino santo. Algunos no tienen la intención de purificar sus vidas, pero quieren al Espíritu y pasan noches sin dormir esperando ser llenos. Harían muchas cosas para conseguir la llenura del Espíritu, pero menos purificar sus vidas. No quieren un Espíritu Santo, quieren un Espíritu Santo, desean un Espíritu con entusiasmo, pero si alguien les enfatiza el asunto de la santidad, dan marcha atrás. Quieren sentir la emoción de estar llenos del Espíritu, pero no quieren al Espíritu que santifica. Una vida llena del Espíritu tiene que ser una vida santa, porque el Espíritu del Señor es sensible y no morará
en una vida impura que ama el pecado. El hombre o la mujer que ama el pecado puede seguir viviendo en él, pero nunca podrá tener al mismo tiempo la compañía del Espíritu Santo. Él es puro y convierte un lugar santo en un lugar donde habitar. No requiere de un lugar santo para habitar, pero sí requiere que uno que esté dispuesto a hacer de ese un lugar santo para él. Cuando llega, transforma el lugar en algo glorioso y lo que sea que eso signifique debe ser algo parecido a esto. A donde sea que Dios va, se convierte en un lugar glorioso. Todo lugar que sus pies pisen se transforma en algo glorioso. Entonces, si el Espíritu de Dios entra en nuestros corazones, los transformará también en algo glorioso. La motivación de algunas personas es ser llenos del Espíritu para ser conocidos, recibir la llenura del Espíritu para poder predicar y presumir de sus logros. El Espíritu Santo jamás descenderá sobre una persona para hacerlo famoso o mundialmente conocido. El Espíritu Santo nunca visitó a alguien para darle reputación, prestigio o éxito. El Espíritu de Dios desciende sobre una persona para hacerla santa, para darle dones y para permitirle ser un testigo de Cristo, no de Él. Pero muchos buscan la llenura del Espíritu para convertirse en figuras públicas. No, solo podrás ser lleno del Espíritu si estás dispuesto a ser un donadie, un desconocido que camina en las sombras. Cuando uno camina en las sombras, pasa desapercibido, mientras que los demás se llevan la gloria. El Espíritu Santo nunca nos llenará para que nos convirtamos en alguien conocido o por el deseo de ser una celebridad, de ser conocidos en el exterior y tener mucho éxito y propaganda y fama. El deseo de grandeza cancela toda obra de Dios. Pablo dijo que había poder en sus palabras, aunque no hablaba con palabras elocuentes y delicadas, sino con un lenguaje sencillo y directo que todos podían comprender en 1 Corintios 2, del 1 al 4. Sin embargo, el mejor regalo en todo el mundo es un corazón afable y apacible. Y te pregunto, ¿lo deseas? ¿Preferirías eso a la fama? ¿Preferirías eso a la grandeza? Un corazón afable y apacible es de gran estima delante de Dios, dice Primera de Pedro 3:4. Cuando Dios nos encuentra, somos como un burro salvaje, con las fosas nasales bien grandes, los ojos enérgicos y las orejas hacia atrás, ariscos al tacto y al aroma humano. El Espíritu Santo viene, toma el control y comienza a romper el hielo, y una vez que eso sucede, la naturaleza del animal cambia, baja las orejas y relincha cada vez que ve llegar al humano. Sus ojos ahora están calmados. Si le apoyas o le pones la mano en el cuello, se va a acercar y lo vas a poder acariciar, a decirle arre en cualquier idioma. Puedes dejar que tu hijo juegue con él sin correr peligro alguno porque ha sido domesticado. El Espíritu de Dios quiere hacer lo mismo por ti y por mí. Quiere domesticarnos y volvernos humildes y sumisos. El cristiano que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo en una persona dócil, obediente, sumisa y confiable, tiene un tesoro incomparable a cualquier riqueza del mundo. Podría compararse a la riqueza que un hombre o una mujer poseen una vez que han sido amansados, domesticados, endulzados y, como dicen algunos, hechos dóciles. Tenemos que volvernos uno con el Espíritu de Dios. Esto es unificar nuestras perspectivas, nuestros anhelos, nuestros pensamientos. En los días preisabelinos se hablaba de ser uno con el Espíritu. Un autor anónimo escribió un libro titulado La nube del no saber
Y ahí menciona algo acerca de esto. Solo quiero a aquellos que sean uno con el Espíritu Santo, unidos, fusionados en uno, que de dos personas surja una sola, identificados, una unión santa y espiritual. La relación con el Espíritu Santo se cultiva, en primer lugar siendo uno con Él y rindiéndole todo, comprendiendo la obra que está realizando en su vida y en mi vida, queriendo ir por el mismo camino que Él va, deseando ser como Él. En el reino de Dios la ventaja viene por conocerlo y buscar ser dócil. Hay muchos que aún no están preparados para escuchar su voz. Nunca han llegado a esta instancia. Nunca aprendieron que dos pueden andar juntos. Pero qué diferencia es al descubrir esto. Nuestros antepasados peregrinos se arrodillaban sobre piedras y adoraban a Dios. No podemos tomar a la ligera el precio que tuvieron que pagar para que nosotros pudiéramos vivir en esta libertad. Tenemos que ser personas espirituales, tenemos que conocer a Dios, relacionarnos con Él, ser conscientes de su presencia, ser llenos de Él y también tener intimidad con Él. Ahora, escucha muy bien esto. Número 1, mi caminar diario con el Espíritu Santo. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Escucha bien esto. Ningún libro, ningún estudio o ningún teólogo, ningún maestro, por muy bien preparado que esté, que hable acerca del Espíritu Santo, podría tratar el tema en su totalidad. Tampoco nosotros pretendemos hacerlo, porque ni siquiera una serie de enciclopedias, libros podrían hacerlo, porque la naturaleza del Espíritu Santo es que mientras más conocemos, hay mucho más aún que desconocemos. Por eso, que nuestro anhelo sea seguir a este Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, que nuestro caminar sea en completa armonía con Él, que ese sea nuestro desafío en la vida y seguirá haciéndolo hasta el día en que nos graduemos de esta vida a la próxima, hasta que dejemos esta tierra. Entonces podremos buscarlo mucho más y estaremos mejor equipados. Todo el mundo, por ejemplo, conoce al presidente de Estados Unidos o de México, pero muy pocas personas los conocen en persona. Pues lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Ha habido 7 aspectos del caminar diario que nos mantienen en constante búsqueda del Espíritu. Veámoslos a continuación. Yo tengo la certeza de que nos van a hablar a nuestro corazón. Número 1, camina lento. El primer punto de gran importancia en mi caminar cristiano es caminar lento y no ir por delante del Espíritu Santo. Hoy en día las personas van apresuradas pero sin rumbo. Cuando yo me convertí y también cuando tuve mi primer encuentro con la investidura del Espíritu Santo, comencé al galope. Era como un caballo sin gamarra. No sabía mucho, era consciente de que no sabía y quería aprender tanto como pudiera. Tenía sed de conocimiento, tanto que casi se convirtió en una obsesión para mí. Pero a medida que fui madurando en mi caminar cristiano, comencé a ver el peligro que esto representaba. Pude ver el peligro que era caminar por delante de Dios. Recordemos que el que nos guía, el que debe de ir por delante es el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14. Debemos aprender a darle al Espíritu Santo todo el tiempo que necesita para hacer lo que sea que quiera hacer en nosotros. Por ser como somos, hemos sido culpables de darle instrucciones al Espíritu de cómo creemos que Él debería obrar y qué programa debería seguir. Tenemos que confesar que eso no dio el resultado. Y aunque nuestro deseo por conocer más no ha cesado, hemos logrado controlar nuestro ritmo en esta área. Por ejemplo, cuando yo comencé a leer la Biblia, quería ver cuántas páginas podía leer en un día. Si tú lo has hecho, pues ya sabes cómo vas a terminar.
Ahora, en lugar de leerla a máxima velocidad, leo con paciencia, medito en la palabra de Dios. No prosigo al siguiente versículo hasta que mi alma queda saturada con el versículo que estoy leyendo. Mi propósito al leer la Biblia no es leerla, sino tener un encuentro con la palabra viva. Yo he dicho muchas veces esto: no lean la Biblia, estudienla. Si has leído la Biblia y no has experimentado la palabra viva, pues entonces no has leído realmente, porque no la has estudiado ni meditado. Algunos creen en la lectura veloz. Para ser sincero, yo hago eso con muchos otros libros, pero he aprendido a no serlo en este caso. En algunos libros no es necesario leer todo, pero con la Biblia la situación es completamente diferente. Yo quiero todo lo que ella tiene para mí, sin importar cuánto tiempo tome. Estoy dispuesto a esperar en Dios. Necesito darle al Espíritu Santo el tiempo para guiarme por las Escrituras y así poder permitirle hacer en mi vida como le plazca. Número 2, no confíes en los expertos. Lo segundo es que tenemos que aprender a no confiar en los expertos, en especial en lo que respecta a asuntos doctrinales. Una tesis doctrinal es un buen lugar donde comenzar, pero es solo el comienzo. Intente comprender la doctrina bíblica como el Espíritu Santo la ha trazado en las Escrituras, pero luego avancemos para poder experimentar esa doctrina en nuestra vida personal. Uno de los santos de la antigüedad comentó que si uno no puede aplicar una doctrina a su vida diaria, es porque no ha logrado comprenderla realmente. La doctrina de las Escrituras no es la cancha de los deportes teológicos. Algunos conocen la doctrina, pero nunca han podido experimentarla en sus vidas. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: ustedes examinen si la doctrina que hablo es mía. Debemos aprender a buscar en las Escrituras todos los días para descubrir qué cosas son realmente ciertas. Si creemos que las prédicas y las enseñanzas de doctrina son algo positivo, pues debemos hacerlo todo el tiempo. Pero la predicación y la enseñanza no se terminan cuando presentamos la verdad. Debemos buscar aquel que es la verdad. No se puede comprender de forma correcta una doctrina bíblica que no está afirmada en el Señor Jesucristo. Podemos leer a los expertos y recomiendo a todos que también lean, pero mi fe no depende de las enseñanzas de los expertos. Nuestra fe está en una experiencia personal con Dios y el Espíritu Santo está al control de eso. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Número 3, no le tema a la oposición. El tercer punto va de la mano con el anterior. Debemos aprender a no temerle a la oposición. Cuando transcurría mis primeros años de convertido, yo leía todo libro que encontraba, incluso de autores ateos. Quería saber por qué no creían en Dios, quería saber cómo habían llegado a marginar a Dios en sus vidas, y muchas veces terminaba de leer aquellos libros, los dejaba a un lado y clamaba a Dios: "Hoy, Señor, yo no puedo darle respuestas a ese hombre, pero sé que tú sí puedes". Y por alguna razón tenemos la creencia de que debemos darle respuestas a todos, pero he aprendido que algunas preguntas no merecen ser respondidas. Muchas veces las personas formulan preguntas solamente para tendernos una trampa y desafortunadamente muchos cristianos caen en el engaño. Y lo sé porque yo mismo he caído en varias trampas. La oposición no es mala si tengo la certeza de saber a quién he creído. Si voy a creer la verdad, debo saber qué ocurrirá. Si no se levanta la oposición contra mí, tengo que examinarme y ver qué estoy haciendo mal. No sea que esté caminando en el mismo camino del error, por eso no tengo oposición. Otro punto es no dar por sentado que lo sabemos todo. No puedo hablar por otros, pero ha habido situaciones bastantes en las que supuse saberlo todo. Si te ha pasado, tú sabes los problemas que eso lleva.
El conocimiento espiritual que lleva a la experiencia espiritual es un proceso, es como ir por un camino disfrutando del paisaje alrededor. Todos los días nuestro conocimiento del Señor Jesucristo aumenta. Lo que sé hoy es mucho más de lo que sabía el año pasado a esta altura. Recordemos nuestras primeras experiencias, cuando pensábamos que lo sabíamos todo. El gran gozo de nuestra vida ha sido aprender cosas nuevas de Dios y experimentar descubrimientos en nuestra relación con Él. Sin importar cuánto sepas hoy, el mañana nos enseñará algo nuevo sobre Dios y cada día debemos estar ansiosos por descubrir todo eso de parte del Padre para nuestra vida. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana y descubrir sus nuevas misericordias es la gran alegría de nuestro caminar diario con Él. Número 5, evita lo innecesario. Llegamos al quinto punto, que es no abrumarse con cosas que no tienen importancia. Durante mis primeros años como cristiano me veía tentado a involucrarme en teorías teológicas sin sentido. ¿Cuál es la manera correcta de bautizar? ¿Cómo se debe de hacer? Y eso es casi tan terrible como preguntar cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler. ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia? ¿Cada cuánto tenemos que celebrar la Santa Cena? O sea, estaba tan inmerso en discusiones doctrinales innecesarias que demoraron mi descubrimiento de Dios y todo lo nuevo que tenía para mi vida. Cada vez que me encuentro frente a uno de esos sabelotodos de la doctrina, me da vergüenza ajena. Creemos haber creado una fórmula doctrinal y si tenemos la fórmula correcta, todo está bien. Pero a través de los años, una de las mayores bendiciones de mi vida ha sido leer a los grandes escritores de antaño. Me han criticado mucho por ello, porque algunas de las creencias de esas personas iban en contra de la sana doctrina. Pero su vida era lo que hablaba de ellos. Yo me concentraba en la relación que tenían con Dios y cómo ésta motivaba sus vidas a diario. Es cierto que había muchas cosas en las que no estoy de acuerdo y nunca lo estaré, pero considero que no son primordiales, no son doctrinas fundamentales que afecten. Para mí lo importante es la relación que ellos tenían con Dios. Lo que me interesaba era saber qué sabían de Dios, cómo lo habían aprendido y cómo influyó eso en sus vidas. Es muy fácil hundirse en problemas innecesarios y luchar por mantenerse a flote en el pantano de la mediocridad. Por eso permítele al Espíritu Santo hablar. Este es el sexto punto, que debe de ser muy importante en nuestro caminar diario con el Señor, y es darle al Espíritu Santo para que nos hable el tiempo necesario. Y sé que esto va en contra de la cultura evangélica actual, porque hay algunas personas que se levantan, citan un versículo y luego salen a vivir sus vidas como ellos quieren. Cada vez que escucho a un predicador que hace eso, que solamente lee un versículo y sobre eso desarrolla el tema, salgo del templo, busco un lugar tranquilo e invito al Espíritu Santo a que venga y me hable. Solo necesito una Biblia abierta y estar quieto ante la presencia del Espíritu Santo. Es cuestión de minutos para que el Espíritu comience a moverse en mi corazón y me hable. La palabra se predica sola. No hay nada mejor en la experiencia cristiana que el Espíritu Santo hablándonos. Y algunos se preguntan por la voz. No estoy muy seguro de eso. Lo único que sé es que el Espíritu comienza a hablarle a mi espíritu y lo llena con su presencia de tal manera que dejo de ser consciente de si estoy en este mundo o no. Y es cuando se empieza a revelar lo que Pablo dijo en 2 Corintios 12:2. Todos los días tenemos que hacer lugar para que el Espíritu Santo nos hable, de manera que nuestra vida dé testimonio de su gracia. Y sé que podemos caer en un pantano religioso, esotérico, e imaginar que escuchamos voces.
Yo desconfío de la persona que escucha voces en su mente, pero aquí no estoy hablando de eso. Estoy hablando del Espíritu Santo manifestándose a través de ese maravilloso misterio extraordinario, imposible de imitar por el mundo, que es a través de su palabra. Y no podré explicarlo, pero sí sé que cuando el Espíritu Santo me habla, cuando eso sucede, debo dejar todo lo que estoy haciendo para escucharlo. Y el último punto es darle prioridad a la Biblia. La discusión de cuál es la traducción más certera de la Biblia cansa. A mí ya me cansó. Y creo que el enemigo utiliza la controversia acerca de ese tema para que no nos enfoquemos en darle a la palabra de Dios la prioridad que se merece. Nuestra experiencia debe de ser abrir la Biblia, arrodillarnos frente a ella, comenzar a leerla, orar para que el Espíritu nos la revele y estar dispuestos a recibir. Y a medida que le damos prioridad a la palabra de Dios en nuestra vida, Él comienza a honrar esa prioridad al revelarnos lo que la Biblia enseña. Nunca podremos comprender las Escrituras a través de la tecnología o solamente de la intelectualidad. Con la ayuda de la tecnología y experimentos científicos, algunos intentan probar que la Biblia no es verídica. El avance tecnológico y la ciencia pueden probar cualquier cosa, pero la Biblia no se somete a ellos. Ser capaz de reconocer que la Biblia es la palabra de Dios es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él abre la palabra y nos revela e ilumina al Señor Jesucristo, la palabra viva. Sería imposible decir muchas cosas acerca de la Biblia. Sin embargo, durante mi primer tiempo como cristiano tenía hambre de la palabra, quería leerla y meditar en ella. No necesitaba memorizarla porque a medida que meditaba en ella, comenzaba a aprenderla. Es posible memorizar un versículo bíblico sin comprender de qué se trata. Yo atesoraba la palabra en mi corazón para que el Espíritu tuviera acceso directo, que tuviera un depósito de donde tomar en los tiempos de necesidad. Nuestras técnicas de estudio no pueden siquiera compararse a la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Y para concluir, quédate con esto. Quiero remarcarte el término diario. Mi caminar con Dios debe ser un caminar diario en cooperación con el Espíritu Santo. Cuanto más conozcamos al Espíritu, más vamos a comprender la Biblia, más vamos a entender los dones y frutos del Espíritu y más vamos a obrar de Dios al exaltar a Cristo. Sabemos, o solemos, mejor dicho, querer explicar la obra de Dios desde la perspectiva humana. Pero ha llegado el tiempo de que comencemos a explicar la obra de Dios desde su perspectiva divina. A medida que conozcamos a Dios, comenzamos a entender su perspectiva. La perspectiva humana y la divina son muy diferentes. Dios se rige por la perspectiva de la eternidad, mientras que el hombre por la perspectiva del tiempo. Nuestro anhelo es que los corazones sean motivados a buscar de Dios en la palabra a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso te desafío a escudriñar las Escrituras, sacar tus propias conclusiones de lo que dice sobre el Espíritu Santo y su obra. No permitas que yo u otra persona forjemos tu opinión. Humíllate, arrodíllate con la Biblia abierta, ríndele todo tu ser al Espíritu Santo y comienza a ver lo que Él hará en tu vida día a día. No hay nada más grandioso que vivir una vida en el Espíritu. Uy, Señor. Y escucha lo que veremos el domingo, que tiene relación con esto que acabamos de estudiar hoy. El título será Dependientes del Espíritu Santo. ¿Por qué debemos depender totalmente de Él? Jesucristo, el Hijo de Dios, dependía totalmente del Espíritu Santo, el Espíritu del Padre. Todo sobre Él, desde su concepción hasta su resurrección,
fue resultado de la obra del Espíritu Santo. La Escritura dice muy claro que fue concebido por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu, capacitado por el Espíritu, enseñado por el Espíritu, obediente al Espíritu. Pero te dejo con esto para que medites. ¿Por qué Jesús, si era Dios, necesitó sujetarse al Espíritu Santo en la tierra? ¿Por qué Jesús tenía que ser dependiente total del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué para quien es o a quien Dios le da el Espíritu Santo debe de ser dependiente de Él? Si lo entiendes, el domingo lo entenderemos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, y queremos aprovechar para orar por ese niño Mazahua, que es de los niños, tal vez, de los que estuvieron el sábado que fuimos, el sábado 11 de mayo, y que desapareció, Señor, el 15 de mayo. Señor, que lo encuentren. Hay tanta maldad en el mundo. Te rogamos que tu Espíritu Santo revele el lugar donde estás, Señor, que nos unamos en oración por ellos. Hay tanta necesidad, pero a veces vivimos tan sumergidos en nosotros mismos, en nuestros problemas, que no tenemos tiempo ni siquiera de orar por los propios, cuanto más por los ajenos. Perdónanos, Señor, por nuestra indiferencia, nuestro egoísmo. Por eso necesitamos ese caminar diario con tu Espíritu, para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Que estos estudios acerca del Espíritu Santo nos lleven a entender que tú, Señor, quieres ser Señor de nuestra vida, tomar posesión de nuestra vida, de tal modo que ya no estemos al mando de nuestra pequeña embarcación, sino que tú seas el capitán de nuestra vida. Que veamos, Señor, que el caminar diario con ese consejero, con el Espíritu Santo, el tener una conversación con Él, nos cambia la vida, Señor. Señor, te rogamos por el servicio del domingo, Señor, que traigas entendimiento, que traigas, Señor, convicción de que debemos reunirnos para exaltarte, para glorificarte, porque cuando Jesucristo es glorificado, el Espíritu Santo se manifiesta. Que lo entendamos y lo pongamos por obra. Quita todo obstáculo, Señor. Señor, y a todos aquellos que estén pasando problemas de cualquier índole, que hoy aprendamos a tomarnos de la mano de tu Santo Espíritu, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y quien nos las trae, quien las hace realidad, es tu Santo Espíritu. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.